Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante y que nos va a servir para aclarar bastantes cosas. En primer lugar, vamos a entender por qué Jorge Mario Bergoglio últimamente y con su Vaticano él a la cabeza, pues tiene tanta tirria a Nuestra Señora de todos los pueblos, al quinto dogma mariano, sobre todo a María Corredentora. Ha llegado a afirmar últimamente María no es corredentora, oponiéndose a 8 papas. Él, como siempre, por encima del bien y del mal. Para aclarar todas estas cuestiones y muchas más, tenemos hoy con nosotros, como en otras ocasiones, a Mauricio Ozaeta. Hola, Mauricio. Arturo, muy buenas tardes. Un gran saludo desde Medellín, en Colombia, para ti y para todos los que te siguen. Es siempre para mí un gran placer hacer programas contigo, defender la verdad, la sana doctrina y en particular este tema me llena de gran gozo poderlo compartir contigo y defenderlo porque es extremadamente importante. Es un tema crucial en el plan de salvación de Dios. Absolutamente, lo vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a empezar entonces ya con algunas preguntas concretas. Primera, ¿qué es el quinto dogma mariano y por qué es tan atacado? El quinto dogma mariano, que va a ser el último, el quinto y último, como lo dijo María en Ámsterdam, es el de corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Es fundamental porque María, como comentó en Ámsterdam, y lo vamos a ver un poco más adelante con detalle, va a significar su coronación definitiva como reina del cielo y de la tierra. Y va a producir sobre el mundo el segundo Pentecostés. Recordemos que a comienzos del capítulo 3 del libro de Joel se habla de que al final de los tiempos vendrá un gran derramamiento del Espíritu Santo y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré grandes prodigios en el cielo y en la tierra. Esa profecía de Joel, bueno, en Straubinger está al final del capítulo 2, en muchas otras Biblias, como la de Jerusalén, está a inicios del capítulo 3, pero es lo que conocemos como el segundo Pentecostés, el segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre el mundo. Lo que nos dijo la Señora de todos los pueblos, que es esta aparición de María en Ámsterdam a mediados del siglo pasado, es que ese segundo Pentecostés solo se va a dar después de que María sea proclamada corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que es tan atacado. Es tan atacado por los enemigos de Dios, por los enemigos de la salvación, porque el efecto de paz, de transformación, el efecto en el plan de salvación de Dios va a ser enorme, Arturo. Imagínate, mira, recordemos lo que fue el primer Pentecostés. Los apóstoles estaban reunidos, escondidos por miedo a los judíos, y cuando reciben el primer Pentecostés, ellos pierden ese temor y salen valientemente a predicar con tal fuerza, con tal ímpetu, porque estar llenos del Espíritu Santo, que en el solo primer homilía de San Pedro convirtió, no recuerdo si fue a 5.000 personas, en la primera salida al balcón. Es decir, fue un fuego que cayó sobre ellos que comenzó literalmente a encender el mundo con la llama de fuego de la palabra de Dios y del amor divino. Entonces, eso mismo ocurre hacia el final de los tiempos. Así como María estaba reunida con los apóstoles y gracias a eso recibieron el Espíritu Santo, pues María, ahora como la Señora de todos los pueblos, estando en medio de nosotros en cenáculos de oración e invocando ese segundo Pentecostés, vamos a recibir ese segundo derramamiento del Espíritu sobre el mundo para producir la transformación final de la faz de la tierra y del triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Entonces, claro, es combatido porque veámoslo como una batalla, es real y literalmente una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Entonces las tinieblas ven esta proclamación del quinto dogma y este segundo Pentecostés como un revés para ellos, ¿no? Como que es como una bomba, ¿no? En el mundo de las tinieblas y ellos están evitando que le pongan esa bomba. Claro, es una bomba de luz, es una bomba de salvación, es una bomba en el plan salvífico de Dios. Entonces hay esta resistencia tan grande. Y claro, como tú bien decías, si 8 papas vienen hablando
de María Corredentora, defendiendo esa dignidad de María colaboradora de una manera especial en el plan salvífico de Dios como corredentora, cómo viene ahora este nuevo supuesto papa a echar por tierra lo que ya todos los papas anteriores habían afirmado. Es decir, no está todavía como dogma, pero ya los papas vienen hablando de María como verdadera corredentora. Es una verdad que todavía lo que falta, digamos, es su proclamación como dogma, más ya como verdad, y no solo los papas. Vamos a ver un poco más adelante también cómo algunos santos han hecho comentarios importantes en relación a esto. Pues sí, entonces, si te parece, pues nos podrías concretar un poquito más qué han dicho los papas anteriores a estos años que estamos padeciendo ahora, qué han dicho al respecto de María Corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada. Pues sí, yo quiero destacar especialmente a uno, porque de los 8 papas que se han pronunciado hablando de María como corredentora, hay uno que lo ha hecho de una manera muy trabajada, muy desarrollada y con mucho aporte, que es Juan Pablo II, ¿no? Bueno, el Papa Mariano por excelencia, el totus tus, ¿no? Todo tuyo, María. No digo que no lo hayan sido los otros, pero Juan Pablo II fue especialmente mariano. Y hay una cosa muy interesante de él, y es que llevó a cabo una catequesis mariana en preparación a la proclamación del quinto dogma durante las audiencias generales de los miércoles, entre el año 95 y el año 97. La primera vez que Juan Pablo II se pronunció con María, nombrándola corredentora, fue exactamente el 8 de septiembre de 1982, en la fiesta de la Natividad de María y dentro del contexto de un discurso papal a los enfermos, ¿no? Esa fue la primera vez que ella se refirió a ella como corredentora de la humanidad. Y como estaba yo diciendo, entre el año 95 y el año 97, increíble, Arturo, durante las audiencias papales de los miércoles, comenzó a desarrollar una verdadera catequesis del papel de María en el plan de salvación de Dios, refiriéndola en varias oportunidades como corredentora y explicando lo que es corredentora, lo que es la corredención, basado principalmente en las Sagradas Escrituras, pero también en todo lo que es la tradición y el magisterio de la Iglesia. Es decir, como viendo que eso ya estaba de alguna manera y dándole una nueva forma en preparación para la proclamación del quinto dogma. Esas audiencias papales durante 2 años quedaron compendiadas en un libro que se llama La Virgen María, de Juan Pablo II, ¿no? O sea, que es el resumen de todas estas audiencias papales durante 2 años. Yo no voy a referir ninguna de ellas porque pues sería alargar mucho el programa, no es la idea, solamente quiero destacar el título de 2 en el miércoles 8 de enero de 1997, bajo el título La cooperación de la mujer en el misterio de redención. Y del miércoles 9 de abril de 1997, una audiencia con el título La Virgen María, cooperadora en la obra de la redención. Son muy interesantes, son una verdadera catequesis, una verdadera explicación de que el papel de María es fundamental y se dio desde el mismo momento en que ella da su fiat, ¿no? Si podemos decir, por ejemplo, que la redención que nos viene de Cristo comienza con la anunciación, con la encarnación del Hijo de Dios, pues la corredención comienza desde el momento que María da su fiat, porque su fiat no es solamente decir, sí, voy a llevar al Hijo de Dios en mi seno virginal, no, su sí es un sí en el plan completo de colaboración para la salvación del género humano. Es decir, no es solamente un sí pasivo, es un sí activo y comprometido que la llevó a sufrir con Cristo su pasión en la cruz, viviendo en su corazón todos los dolores que Cristo estaba viviendo en sus santas llagas cuando estaba crucificado, todo ese sufrimiento que tenía Jesús en su cuerpo, María lo tenía en su corazón en la cruz. Así que este aporte fue muy grande y quiero comentar en relación a eso mismo una cosa muy interesante que hace poco descubrí en los escritos de Mary Jane Even, que es conocida como la secretaria de Dios, ¿no? de Estados Unidos. Hay una visión que le dio el 1 de febrero de 1998
donde Jesús le muestra un papa que está en un estudio lleno de papeles y entran y salen como secretarios que le van dando información, que le ayudan, y él está transcribiendo a máquina un libro, ¿no? Como un dictamen, un decreto en función de todo este estudio. Y en esa visión, Jesús le hace ver que justamente ese libro hermoso que le muestra, blanco y dorado, es el que prepara el dogma de María como corredentora y mediadora de todas las gracias. Después en la noche, en esa misma visión, entran unos vestidos de negro, que después se aclara que son sacerdotes, y tratan de destruir todo el trabajo que estaba haciendo este papa para la proclamación del quinto dogma. Esa es una visión que le da Jesús a Mary Jane Even el 1 de febrero de 98. Lo interesante es que cuando Jesús le explica la visión a Mary Jane Even, le explica que efectivamente era el papa que estaba preparando el dogma y no se lo permitieron. Y dice que este papa había hecho un trabajo enorme de catequesis porque durante 2 años en las audiencias generales de los miércoles estaba preparando todas las bases y los cimientos para la preparación del dogma. Y que lo que muestra la visión con los hombres que entraban de negro en la noche a destruir su trabajo era la resistencia que ya había ahí dentro del mismo Vaticano para que no se proclamase. En esta explicación no dice Jesús que ese papa de la visión es Juan Pablo II, pero tiene que serlo porque justamente en esta investigación yo comprobé que durante 2 años, como lo había comentado ya, en las audiencias de los miércoles, él se dedicó a hablar de María y de su rol fundamental en el papel de la redención. ¿Qué es lo que significa entonces esta visión y esta explicación a Mary Jane Even? Que efectivamente lo iba a hacer Juan Pablo II, pero no se lo permitieron. Pero posiblemente dejó el camino suficientemente fraguado como Sí. para que ahora Benedicto XVI lo pueda proclamar, aunque no estamos seguros si va a ser Benedicto XVI o si va a ser su sucesor legítimo, Pedro Romano. Así es, pero es llamativo que un papa, para todos estos sedevacantistas o católicos que atacan al Concilio Vaticano II y los papas desde Juan XXIII en adelante y tal, que un papa precisamente de esta etapa, como Juan Pablo II, sea un firmísimo defensor de este dogma mariano, ¿verdad? Porque hay otros papas que no has nombrado, pero me dijiste el otro día que hasta 8 papas muy contundentemente han hablado de María como corredentora. Sí, así es. Desde León XIII, Pío X, Pío XI, Pío XII, Benedicto XV, Benedicto XVI, Pablo VI, todos ellos se refirieron a María como corredentora, como colaboradora especial en la obra de la redención de Cristo. Yo estoy destacando a uno, a Sí, Juan Pablo II, porque los otros hicieron como una especie de mención breve, apoyando, pero una mención. En cambio, Juan Pablo II le dedicó varios años a ese tema y esos 2 años de sí, catequesis coincide. sobre María se convirtieron en un libro. Y esta visión de Mary Jane Even, que yo no puedo saber si es verdadera o no, pues yo no estoy afirmando en este programa que sea o no una verdadera vidente, pues yo no lo sé, ni tengo la autoridad. Pero si fuera, lo digo hipotéticamente hablando, si fuera Mary Jane Even una verdadera vidente, pues estaría demostrándonos que efectivamente Juan Pablo II lo intentó hacer y posiblemente Arturo lo intentaron hacer también algunos predecesores. Es decir, no se lo permitieron porque lo que no estamos comprendiendo, Arturo, es que desde que la masonería eclesiástica infiltrada en el Vaticano logró tomar tal poder y tal control de la situación que los papas han sido prácticamente presos, es decir, los han limitado en su acción de Mucho. manera muy grande y siempre y cuando no se excedan, porque Juan Pablo I se excedió, digamos, ¿no? En querer ir en contra de ellos pues lo mataron muy rápido, no solo 33 días le dejaron. Sí, Entonces es como decir, si no vas totalmente en contra de nosotros, ¿no? Te dejamos actuar, sí, pero siempre confinado, siempre vigilado, siempre, pero no es que les han dejado abiertamente claro, actuar, ¿no? Porque la no, masonería eclesiástica ya tenía, después del sí. Concilio Vaticano II, una mayoría y un poder tan grande que los papas no han sido completamente libres. Entonces, más de uno seguramente lo ha intentado, y yo estoy refiriendo, según esta investigación que hice y esta profecía que me encontré de Mary Jane Even, que posiblemente el que con más firmeza lo iba a hacer Juan Pablo II, pero no se lo permitieron.
Y hay que orar para ver si fuera nuestro querido amado Papa Benedicto XVI el que tenga no solo el valor y el coraje, sino la asistencia celestial para que lo proclame. Sí, sí, desde luego, ojalá. Ya veremos lo que Dios tiene en sus misteriosos designios preparado. Hay que orar, hay que pedir para que ese dogma, ya como comentaremos luego, hay que hacer la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos todos los días. Antes de pasar a la siguiente Sí, pregunta, como me preguntaste qué han dicho papas y santos, quiero referir solamente dos. Uno muy breve, pero no deja de ser significativo, de la Madre Teresa de Calcuta, que dijo simplemente esto: por supuesto que María es la corredentora. Ella le dio a Jesús su cuerpo y el cuerpo de Jesús fue lo que nos salvó. Es decir, cuando le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta si María era corredentora o no, ella respondió sin dudarlo: por supuesto que María es la corredentora. Y hay un escrito, no es de una santa, no es de una beata, pero sin embargo sus escritos hasta ahora, hasta donde entiendo, no han sido condenados por la Iglesia Católica. Si bien no han sido aprobados, tampoco condenados, y es de María Valtorta. En sus cuadernos del año 1947, en un mensaje específicamente del 23 de octubre de 1947, Jesús le reveló lo siguiente. Digo presuntamente porque yo tampoco voy aquí a decir que María Valtorta es verdadera o es falsa. Es decir, yo no soy una autoridad para decretar, pero pienso que podría ser una verdadera vidente, y en ese caso, a manera de hipótesis, voy a comentar solamente un párrafo de una revelación de Jesús a Valtorta en esa fecha que ya dije. Dice así: no puede haber ya una segunda redención llevada por mí, Cristo, mas sí puede haber otra gloriosa por medio de María para salvar de las redes infernales a un gran número de almas. En el culto de María estriba el secreto de la postrera redención. En este mensaje entonces Jesús nos está diciendo que la redención fue una sola y fue por Él. Y no puede haber otra redención llevada a cabo por Él porque su victoria fue definitiva. Pero sí Dios permite, haciendo a María colaboradora del plan de redención, que ella haga un papel de corredentora y tiene un papel salvífico especial para la batalla final, para los últimos tiempos. Eso primero es bíblico, lo vamos a analizar en la siguiente pregunta, pero también de alguna manera había sido anticipado por San Luis María Griñón de Montfort en su maravillosa obra Tratado de la Veneración a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque nos explica este santo tan mariano que si bien María tenía que, en la primera venida de Cristo, tenía que aparecer un poco oculta para que no se le diera demasiado culto y veneración al principio, quitándole protagonismo al Redentor, en la segunda venida de Cristo, es decir, para el momento de que se complete la redención, es todo lo contrario. Es lo que nos explica San Luis María de Montfort. Es decir, en los tiempos finales María tiene que ser no ocultada como al principio, sino exaltada, aclamada, enaltecida, porque es a través de ella que Dios termina la redención, es decir, a través de ella que termina de salvar a los hombres, porque es a través de ella que se le va a pisar la cabeza a Satanás. No es directamente Jesús. Dice San Luis María Griñón de Montfort que para el demonio es mucho más humillante que sea una criatura la que le pise la cabeza. Y recordemos que el hombre en la creación de Dios está por debajo de los ángeles. Entonces, al ser un ser inferior, un hombre, una mujer, que le pisa la cabeza a un ser inferior por su soberbia, se cumple no solo el Magnificat, sino todo lo que está en la Sagrada Escritura sobre que Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Es decir, es para Satanás mucho más duro aceptar que no sea el mismo Cristo, que por supuesto le puede pisar la cabeza, sino que sea la más humilde de sus criaturas. Entonces, este mensaje de Valtorta, si bien yo no puedo asegurar que Valtorta sea una verdadera vidente, pues no está en contra ni de lo que nos reveló San Luis María Griñón de Montfort, ni está en contra de las Escrituras, porque así es, Dios quiere completar la redención junto con el hombre y especialmente con María como la que le va a pisar la cabeza a la antigua serpiente. la nueva Eva, la nueva Eva. Bueno, pues lo que decías tú antes de Juan Pablo II es que a Juan Pablo I le dejaron 33 días de vida porque quiso enfrentarles, quiso destapar todos
lo de la mafia en el Banco Vaticano y todas estas cosas. Quiso aclarar muchas historias y no se lo permitieron, pero Juan Pablo II también le intentaron asesinar en más de una ocasión, una de ellas en la Plaza de Roma con los balazos de Aliaga y demás, que él luego declaró años después que Casaroli, creo que fue el secretario de Estado Casaroli, fue el que se había reunido con él, habían organizado desde el propio Vaticano, la masonería eclesiástica, el asesinato de Juan Pablo II, que por eso yo creo, no sé qué opinas tú, esto que se le ha criticado tanto a Juan Pablo II, de que abriera tanto las puertas al diálogo interreligioso, al espíritu de Asís, todas estas cosas, yo para mí que fue el peaje que tuvo que pagar para que no lo asesinaran y pudiera seguir de alguna forma ahí muchos años. Bueno, efectivamente, como dices, no fue solo un atentado él vivió varios atentados y sobrevivió a todos. Y hay que tomar en cuenta, como complemento a lo que acabas de decir, que es posible, y no lo puedo afirmar con certeza, pero todo se sabrá, todo va a salir a la luz, lo dijo Jesús, no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Es posible, Arturo, y me gusta que me hayas hecho el comentario para yo hacer este comentario en respuesta, que no todo lo que hayan hecho los papas hayan sido verdaderamente ellos. ¿A qué me refiero? Así como una doble de Sor Lucía, es posible que los papas hayan tenido dobles, pero no puestos por ellos, como cuando ponen un doble de un presidente para protegerlo, sino dobles puestos por la masonería eclesiástica para hacerlos en fotos o en eventos, hacer cosas que ellos no hubieran hecho. Por ejemplo, cuando la gente critica cómo es posible que Juan Pablo II haya besado el Corán, y es una de las cosas que más le han achacado y que más los enemigos de Juan Pablo II le han criticado. Pero es que no sabemos, Arturo, si fue él. La foto sí está, tú buscas en internet y aparece en todas partes. Y a los que le tienen rabia es la principal carta de desacreditarlo. Pero estamos seguros que fue Juan Pablo II el que besó el Corán. Posiblemente ni siquiera fue. Y yo no lo puedo saber. Yo no estoy haciendo una afirmación acá. Lo que estoy diciendo es que tengamos mucho cuidado de juzgar con fuerza a lo que hicieron todos los papas. No vaya a ser, Arturo, Sí, que algunas cosas no las hayan hecho, sino sus socias, sus dobles. O sí, sea, porque como ya dijimos que el Vaticano está controlado por una sí. mayoría Illuminati, satanista, que es la masonería eclesiástica, infiltrada dentro, explicada con tanto detalle, con tanta claridad en el libro azul del Padre Gobi por María. Y, Entonces, claro, esos sí. malvados se inventan cualquier cosa para lograr su objetivo. ¿Qué les cuesta a ellos poner un viejito a besar el Corán y decir, mira cómo Juan Pablo II lo besó? Y Entonces, yo con no estoy haciendo Malaki una Martin, afirmación, pero por lo menos dejo abierta la posibilidad sí. de que tengamos prudencia en no juzgar cosas sin estar seguros que fueron ellos los que lo hicieron. Exactamente, y Malaki Martin, el jesuita que estuvo de secretario de un cardenal y que conoció los entresijos de allí y que leyó el tercer secreto de Fátima, vio muchas cosas, escribió El último papa, advirtió que en el año 63 se entronizó a Satanás allí dentro del Vaticano, etcétera, etcétera. En fin, también, no sé si además te has dado cuenta que hoy en día existen unas máscaras que son tan perfectas bueno, que pueden hacernos creer que es cualquier persona con esas máscaras impresionantes. ¿Y quién te dice que no disponían ya de esa calidad de engaño hace 30 o 40 años? En fin, pues hay que tener cuidado, como dices tú, pero hay mucha gente que lamentablemente... bueno, o por ejemplo con Benedicto XVI, que le atribuyen palabras que las publican periódicos masones. Y dicen, fíjate las declaraciones de Benedicto, pero si viene escrita en un periódico del enemigo, ¿cómo te vas a creer tú unas supuestas declaraciones de Benedicto? Es tremendo. Y de hecho, ese que mencionaste, Malaki Martin, por haber hecho esas denuncias, aunque se fue bien lejos para tratar de salvar su vida, lo persiguieron y al final lo mataron. Es decir, Malaki Martin, por haber advertido al mundo lo que ya estaba sucediendo en el Vaticano, él fue de los primeros, tal vez el primero que denunció ritos satánicos dentro del Vaticano. Y los masones no le perdonaron la vida. O sea, al final, de todas formas, lo mataron. Es que esta gente, nosotros no entendemos lo que es ser papa posconciliar. Es para nosotros muy fácil criticar, pero es Exacto. que no sabemos lo que es estar rodeado de malvados, de illuminatis, de satanistas. No tenemos ni idea de lo que ha sido, de lo duro, de lo difícil que ha sido. Por eso es que la gente no comprende tampoco el Exacto. martirio de Benedicto XVI,
porque la gente mucho dice rápido, ¿y por qué no ha dicho tal cosa? ¿Y por qué no ha declarado tal cosa? Pero es que no entendemos que está preso, no entendemos que lo tienen completamente vigilado, que no lo dejan accionar, no lo dejaron ni ir solo, tranquilo, a visitar a su hermano cuando se estaba muriendo en Alemania, lo mandaron vigilado, no podía ni hablar con nadie sin estar esta persona a su lado. Entonces, es muy fácil para nosotros criticar sin comprender que está preso y que es un verdadero martirio lo que él está viviendo. Y martirio vivió también Juan Pablo II y martirio vivió Juan Pablo I. Y Malachi Martin advirtió en su libro El último Papa que a Juan Pablo II le trataron de hacer renunciar a finales del siglo pasado. Es que está muy enfermo, mejor que lo deje, que se vaya. Querían hacerle la misma jugada que consiguieron finalmente hacer con Benedicto XVI, que renunciara, pero Juan Pablo II dijo, un papa emérito es un absurdo, fíjate. Y no lo consiguieron, él aguantó, tuvo un martirio, hasta con él las imperfecciones o pecados, eso solo Dios sabe, que pudiera haber cometido con esa presión tan terrible que tuvo, y cosas que a lo mejor puedan ser discutibles, que no estuvieran bien, pero yo estoy convencido que con ese martirio que tuvo hasta el final, pues expió muchas y dio opción a que mucha gente se convirtiera, alargó esto, y más después con el pontificado de Benedicto XVI, el catejón, que siguiera ahí más años. Y mucha gente no comprende, Arturo, y por eso le critican a Benedicto XVI como si fuera un cobarde por haber emitido esa declaración de renuncia. No comprende que él tomó el camino más doloroso, porque cuando él le hicieron su amenaza de muerte, si él no hubiera en ese momento hecho lo que hizo y lo hubieran asesinado, pues ahí terminaba su sufrimiento. Es como una persona que están torturando. A una persona que la están torturando inmisericordiamente, ¿cuál es su salida más sencilla? Que lo maten, ¿no? A Cristo no lo quisieron matar así nomás, lo quisieron es torturar hasta el extremo, porque qué fácil hubiera sido a Jesús cuando lo declararon reo de muerte en el Sanedrín, clavarle una espada en el corazón y ya se murió. No, es que el objetivo no era matarlo, era hacerlo sufrir lo más posible. Entonces, la gente no comprende que al no haber entregado su vida en ese momento Benedicto XVI, sino al haberse quedado dentro, pero como preso, está escogiendo la vía dolorosa. La vía sencilla era que lo mataran. La vía del martirio extremo que escogió es una supuesta renuncia quedándose adentro, alargando su sufrimiento, cargando con su cruz hasta el extremo para alargar los tiempos y hacer que más gente se convierta y para Ahora, retrasar, claro, y para retrasar el tiempo de la manifestación del anticristo. O sea, aumentando su periodo de catejón, nos da oportunidad a más personas que abramos los ojos y que nos salvemos mientras él sufre el martirio. Entonces, criticarle a él como cobarde es una sí. injusticia enorme porque él hizo lo contrario, él tomó la vía más dolorosa, él aceptó toda su cruz al quedarse como preso de esos Illuminati que están en el Vaticano. Así es, mucha gente no sabe, aunque es público y notorio y se sabe, pero mucha gente que no se entera, que no lee, que no escucha, que Benedicto XVI publica declaraciones de un cardenal colombiano, fue amenazado de muerte. En el año 2012 se publicó que tenía unos meses para que, si no renunciaba, si no se quitaba de en medio, lo iban a asesinar. Esto era clarísimo. Y él En hizo una investigación para ver si era verdad y sí, después de un tiempo le entregaron el informe comprobando, confirmando que no era una mentira, que era una verdadera plan, un complot para asesinarlo. O sea, él confirmó que esa amenaza no era una broma. total, que él inteligentemente y, como bien dices tú, eligiendo el camino del martirio, decidió renunciar, como digo yo, renunciar sin renunciar, que eso fue muy astuto, en fin, muy sabio. Pues te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue profetizado este quinto dogma mariano y cuándo se supone que puede ocurrir? ¿Qué ocurrirá? Bueno, la primera profecía sobre esto la vemos en el mismo Génesis, en el capítulo 3, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Como decíamos antes, Dios no necesita de la criatura para vencer al maligno, pero Él quiere hacerlo de esa manera. Él no quiere hacerlo sin nosotros, sino con nosotros. Y la criatura escogida para pisar la cabeza a Satanás es la Santísima Virgen María. Ahí ya está profetizada su victoria final
y su corredención, es decir, que sea ella la que termine este plan salvífico iniciado por Dios, pero concluido a través de su madre. Pero luego vemos cómo se corrobora esa profecía a través del anciano Simeón. En Lucas 2, 34-35, leemos que dice, Simeón, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esa espada de dolor que atravesará el corazón de María, y profecía que ella acepta además con humildad y la acepta con gozo, o sea, con total sumisión, está confirmando también la corredención, porque la corredención de ella no es solo una colaboración por ser madre, es decir, por haber llevado en su vientre al Señor, sino que su corredención implica compartir el sufrimiento de Cristo para salvarnos. Por eso dice que una espada te atravesará el alma. Entonces, en Génesis 3 y en Lucas 2 se profetiza, digamos, ¿no? ¿Cuándo comienza como tal? Como lo decía antes, el momento en el cual comienza su papel de corredentora no es cuando Simeón le hace este anuncio, sino en el mismo momento que ella pronuncia su fiat. Al decir sí, está diciendo que sí a todo el plan que está asociado con ella, o sea, a su plan de copartícipe en la redención. Ahora, hay otro aspecto que vale la pena destacar, que está en la Biblia, en Primera de Reyes, que está asociado con esto. Fíjense que en María en Ámsterdam, el mensaje que lo vamos a ver un poquito más adelante, el mensaje número 50, que yo creo que es el más importante de los 56 mensajes de Ámsterdam, dice que cuando ella sea proclamada mediadora, abogada y corredentora, vendrá su coronación final, su coronación definitiva. O sea, la coronación de María viene con la proclamación del quinto y último dogma. Hay algo muy relevante que vemos en el Antiguo Testamento, Arturo, y es que en la cultura hebrea, la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Por ejemplo, en Primera de Reyes 1, del 15 al 17, vemos que llega Betsabé ante el rey David, su esposo, que estaba todavía vivo, muy anciano, pero estaba todavía vivo, y cuando llega Betsabé ante el rey David para hacer una petición, se postra ante el rey, se postra ante el rey David. Eso se ve en Primera de Reyes. En el siguiente capítulo, en Primera Reyes capítulo 2, pues vemos que le llega ya el último de sus días al rey David, se muere, lo entierran y se le entrega el trono al rey Salomón. Entonces, en los versículos 17 al 19 vemos algo muy interesante. Viene Betsabé a hacer una petición al rey. En este caso, el rey no es su esposo, como en el capítulo 1. En el capítulo 2 le viene a hacer una petición al rey, que es su hijo, que es el rey Salomón. ¿Y sabes qué hace Salomón cuando entra Betsabé y viene a hacer una petición? Él se para del trono y se postra ante su madre, porque es la reina, y le manda a poner un trono a su derecha. Y una vez que la reina, que es su madre, Betsabé, está sentada a su derecha, entonces él le dice, dime qué petición me traes. O sea que ella viene y le hace su petición, pero desde el trono, como reina. Esto es sumamente importante y tiene que ver con esto que estamos hablando del dogma y de la corazón de María, porque en la cultura hebrea la reina es la madre. Entonces la reina es la madre de Cristo y va a estar sentada a su derecha. ¿Recuerdas cuando la madre de Santiago y Juan le dice, deja que mis hijos estén sentados uno a tu derecha y a tu izquierda? Y Jesús le dice, no me corresponde a mí decir quién está sentado a mi izquierda y a mi derecha. Pues a la izquierda de Jesús sabemos por la Biblia que está Dios Padre, porque de hecho en la Biblia aparece que el Mesías, su Hijo, se sienta a la diestra del Padre. Pero ¿quién se sienta a la diestra de Cristo? Es la Santísima Virgen María y lo sabemos por los versículos que acabo de referir de Primera de Reyes. Entonces, de alguna manera, esto también está asociado con el dogma de la corredención porque María, que es la madre, como en el Antiguo Testamento, la reina era la madre, es la verdadera reina y su trono va a estar a la derecha del trono de Cristo en el cielo. Entonces, esto un poco para relacionar no solo el tema de la corredención o del quinto dogma mariano, sino el tema de la coronación final y definitiva de María como reina de todo lo creado, como reina del cielo y la tierra, y su entronización a la diestra de su hijo, el rey. Su hijo, el rey del universo. Y esto será un 31 de mayo, ¿no? Exactamente. Va a ser un 31 de mayo. Entonces, para eso conviene explicar un poquito lo que ocurrió en ese mensaje número 50 que mencioné anteriormente.
Ese mensaje yo lo veo como el más importante porque es el centro de la revelación de Ámsterdam y tiene varias partes. Lo primero que dice es cuál es el dogma, y ya dice que es el quinto y último. O sea, aclara que es el último de los dogmas marianos, como corredentora, medianera y abogada de todas las gracias. Ese mensaje 50 ocurre el 31 de mayo de 1954. 31 de mayo de 54. Y ella dice, yo he escogido este día, este día 31 de mayo, día en que la señora obtendrá su coronación. Este día, la corredentora, medianera y abogada, la señora de todos los pueblos, obtendrá su título oficial. El Santo Padre lo aprobará, pero tenéis que ayudar. Entonces ya está profetizando que la proclamación va a ser un 31 de mayo. No dice qué año, pero va a ser un 31 de mayo. Sin embargo, en el siguiente párrafo vemos algo que pudiera, Arturo, y lo digo hipotéticamente y no como una certeza, pudiera darnos a entender que quizá pudiera ser Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque ella dice, la lleva en visión a un lugar donde hay una cúpula enorme. Después se aclara que esa cúpula enorme es la Basílica de San Pedro. Y le dice la Virgen, yo te traigo aquí, cuenta lo que te hago ver y oír. Una vez que están ahí en la Basílica de San Pedro, llamada así, para que no pensamos que es otra cúpula, una vez que están en la visión en la Basílica de San Pedro, dice, veo muchos cardenales y obispos reunidos, entonces entra el Papa, Ida Perderman, la vidente, no sabe qué Papa es, pero en la visión escribe lo siguiente, lo van llevando en una especie de silla, pero más tarde él va caminando. La gente aplaude y el coro empieza. Uno se pregunta, ¿lo van llevando en una especie de silla? Pues en el pasado existían muchas sillas para llevar a dignatarios, a reyes o a pontífices, sillas cargadas por personas, ¿no? Con asas, con asas. Pero en la actualidad, digamos, del siglo XX para acá, la única silla en la que se va llevando a alguien es una silla de ruedas. Es decir, yo no conozco en el presente otro tipo de silla en la que se podría estar llevando a un papa. Entonces, lo que pudiera estar diciendo es que cuando él va a proclamar el dogma, él llega en silla de ruedas, dice lo van llevando, es decir, que ni siquiera él va impulsando la silla, lo van llevando en una especie de silla, pero más tarde él va caminando. Sabemos que Benedicto XVI puede caminar todavía, por supuesto, con bastón o con la andadera y ayudado. Él está muy débil de las piernas y tiene una salud bastante deteriorada, pero puede caminar muy despacio con ayuda. Entonces, esta visión que está en el mensaje 50 de Ámsterdam es significativa porque pudiera dar a entender que pudiera ser Benedicto, es decir, un papa que llega en silla de ruedas. Después dice, en ese mismo mensaje, hace una relación entre el primero y el segundo Pentecostés. Así como en el primer Pentecostés, María estaba entre sus apóstoles para invocar y esperar al Espíritu Santo, ella dice que quiere estar ahora como la Señora de todos los pueblos entre nosotros, pidiendo e invocando ese segundo Pentecostés. ¿Y sabes cómo lo invocamos, Arturo? Con la oración diaria. Por eso es bueno aprendérsela. A mí me encanta que tú terminas todos tus programas rezándola y hoy también lo vamos a hacer, porque esa oración de Ámsterdam no es solamente para halagar a María o para pedir la paz, no, esa oración es para pedir el segundo Pentecostés. Y después dice así María, mi profecía, desde ahora me llamarán bienaventurada a todos los pueblos, y esa profecía está en el Magnificat, se cumplirá aún más cuando el dogma sea proclamado. El Santo Padre sabe cuál es su tiempo. Él preparará y cumplirá esto antes de que sea llevado con los nuestros. Diera a entender como que de ese Santo Padre que lo proclame, que repito, no sabemos con certeza si es Pedro Romano o es Benedicto XVI, pero da a entender que una vez que lo proclame, será llevada con los nuestros, es decir, que sea del último que haga en su vida. Por eso yo pienso que pareciera más posible que sea Benedicto XVI, porque lo hace y ya es llevado con los nuestros, es decir, es lo último importante que hace en su vida. Y de hecho, si Benedicto proclamara el quinto mariano, pudiera significar su martirio, es decir, su martirio de sangre, su asesinato, quiero decir, porque los malvados saben la importancia que tiene este dogma. Y ya con esto cierro este mensaje del 50, mensaje número 50,
es que María dice que cuando se ha proclamado este último dogma mariano, la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Es decir, no lo asocia solamente con el segundo Pentecostés, sino lo asocia con la paz universal. Entonces, por eso es que es tan importante, Arturo, y por eso es que tenemos que pedirlo y orar la oración a diaria, y por eso los enemigos de la salvación le tienen tanta rabia y están tratando de echarle tierra antes de que sea proclamado, porque es como el anuncio de la victoria definitiva de María, es como el anuncio del triunfo de su Inmaculado Corazón y por ende, triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, esperémoslo todos los años, Arturo, con mucha alegría. Cada 31 de mayo tenemos que estar en espera expectante y en oración de la oración de todos los pueblos, porque no sabemos cuál año va a ser. Ella nunca dijo el año, solamente aseguró que será un 31 de mayo. Sí, teniendo a Benedicto como lo tienen preso y casi maniatado, parece inverosímil, pero como para Dios no hay nada imposible, ya veremos lo que ocurre. Me recordaban tus palabras, dos aspectos saco yo de lo que nos has explicado. Coronación de María, el quinto dogma va a suponer la coronación plena de María y la instauración de la paz definitiva, ¿verdad? Algo así, es lo que nos has explicado. Entonces, esto un poco está también en relación con lo que últimamente estamos observando, que en Israel están hablando de que quieren coronar a su Mesías en el mes de septiembre, incluso ya están poniendo hasta fechas y todo. Parece que los tiempos se están apresurando todo, ¿no? Sí, se están apresurando y ambos bandos, sabiendo que queda poco tiempo, están haciendo ya las movidas clave. El falso profeta, el anticristo, que si bien ya existe, no está todavía manifestado, están preparando sus jugadas más importantes, sus movidas más importantes, como lo haría un general del bando contrario. Pues del lado del cielo, del lado del plan de salvación, es lo mismo. Jesús está como comandante en jefe, está preparando sus movidas maestras, sus movidas que van a llevar hacia el triunfo, hacia la victoria definitiva. Y esa paz que tú decías, que supondrá el quinto dogma mariano, es que realmente estamos viviendo en guerra. Actualmente la humanidad percibe que estamos en guerra. Todo el nuevo orden mundial ha convertido este mundo en un campo de concentración y está en guerra contra nosotros. Su objetivo fundamental es la despoblación mundial, el control total y absoluto, el convertir al ser humano en un esclavo de Satanás. Y estamos en guerra, obviamente, ya esa guerra que siempre ha habido en la humanidad entre el bien y el mal, esta guerra espiritual, pero es que se está materializando, lo estamos viendo, palpable, ¿verdad? Y esta guerra, que lleva 6.000 años, estaba predicho en las Sagradas Escrituras que llega justo antes de la segunda venida del Señor, llega a su punto culminante, su punto clímax, o sea que llega al momento de la confrontación final y como lo dice el Apocalipsis, el demonio, sabiendo que le queda poco tiempo, se va con furor contra el pueblo de Dios, contra la Iglesia Católica, contra la verdadera fe. Y con respecto a lo que decías, quiero agregar una cosa interesante. Nosotros hace un tiempo estamos rezando a diario el Santo Rosario por la liberación de Benedicto XVI, para que sea suelto de la cárcel en la que se encuentra, haciendo un paralelismo con el pueblo orante, la iglesia naciente, que pedía que fuera liberado el primer papa, el apóstol San Pedro, estaba en la cárcel y dice la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, que la oración de toda la comunidad naciente, de la iglesia naciente, hizo que él sea liberado y ahí vemos cómo fueron ángeles los que fueron a abrir los cerrojos mientras ponían en un profundo sueño a Sí, los, no, a los sí, celadores, sí, a los vigilantes, para sí, que él pudiera ser liberado por la acción de los ángeles, pero gracias a la oración del pueblo. sí, sí. En ese paralelismo lo que estamos haciendo nosotros, y yo pues amablemente invito a quien Sí. quiera coger este llamado, a que recemos a diario porque se ha liberado también el nuevo Papa, el actual Papa, y que solamente podría hacerlo a través de ángeles también como el Sí, primero, porque so- un plan humano sí, no podría sacarlo a él de la cárcel en la que se encuentra. Y sí está profetizado Arturo que él huye de Roma, entonces para huir tiene que ser liberado y para ser liberado, en mi opinión, solo con la acción de los ángeles. Y sí. para eso tenemos que orar, así Sí. como la primera comunidad oró por su liberación. Muy oportuno este apunte, sí señor, muy oportuno. Yo al final del rosario muchas veces, últimamente no lo hago, pero lo voy a retomar. Le añadía cuando se pide las intenciones del Papa, decía por la Iglesia, por el Papa, libéralo de las ataduras del maligno, concédele la libertad gloriosa a los hijos de Dios, etcétera, etcétera. En fin,
Pues muy bueno tu llamado. Pues vamos a seguir, a ver si nos puedes contar ahora. ¿Está aprobada esta aparición de Ámsterdam? ¿Está aprobada por la Iglesia? Porque ya el pueblo de Dios empieza a tener dudas con estas declaraciones que en los últimos meses hizo el Vaticano de Bergoglio, echándolo por tierra. ¿Qué tienes que decir a todo esto? Lo primero que es importante resaltar en esta pregunta, Arturo, es que la Iglesia Católica ya estableció hace bastante tiempo, en el año 78, que es al obispo local a quien le corresponde el análisis y la aprobación o condena de una aparición o manifestación celestial. Eso está en documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 25 de febrero de 1978. ¿Por qué es importante esta acotación? Porque la gente que no sabe esto se confunde, entonces dice, no, es que vino un obispo de Ecuador o de Tanzania o de Singapur a decir que está prohibida. Pero es que no le corresponde a ellos, Arturo. La Iglesia Católica, sabia, santa y madre y maestra, establece que el obispo que tiene que condenar o aprobar una manifestación celestial es el obispo local. Los obispos locales de la diócesis donde se llevaron a cabo estas manifestaciones de María a la vidente Ida Perderman la aprobaron. La primera aprobación, bueno, fue una aprobación por fases. Primero la imagen, después construir la capilla que había pedido María, la iglesia que pidió, después que la imagen estuviera en la capilla. Todas esas aprobaciones se dieron con el paso de los tiempos de manera gradual, poco a poco. Pero yo voy a referir a las dos más importantes, las que son como definitivas y las que son más significativas. La primera es del año 1996. El obispo de la diócesis de Haarlem, que es una de las diócesis de Ámsterdam, le dio en el año 96 el permiso de veneración pública a la Señora de todos los pueblos. Es decir, que su imagen y la advocación mariana a la Señora de todos los pueblos tuviera permiso de veneración pública. Eso fue en el año 96. Finalmente, en el año 2002, y yo te voy a dar la aprobación para que la pongas en este video, para que el que quiera la pueda leer completa, es muy interesante, es una sola página, pero contundente. En el año 2002, el sucesor de ese que mencioné antes, el del año 96, era el obispo Joseph Alois Bomers. El sucesor de él es el obispo Joseph Marianus Punt, o José María Punt. El obispo José María Punt, en el año 2002, un 31 de mayo de 2002, dio la aprobación definitiva y la declaración de autenticidad sobrenatural de las apariciones de la Señora de todos los pueblos. Esto es muy significativo, Arturo, porque la mayor parte de las apariciones marianas, incluso las aprobadas, no han tenido este sello, esta declaración de autenticidad sobrenatural. Y eso se dio en el año 2002. Desde el año 2002 podemos decir que está completamente aprobada por la Iglesia Católica a través de los dos obispos que la aprobaron, Joseph Alois Bomer y después su sucesor, Joseph Marianus Punt. Entonces, el que diga que no está aprobada, pues no conoce esto, o está escuchando solamente a los enemigos, está escuchando a los enemigos de la verdad y de la fe, no está escuchando a quien tiene que escuchar, está completamente aprobada. De modo que no sigamos repitiendo como loros los mensajes que circulan por WhatsApp, que no está aprobada, que no está aprobada. No, tengamos compromiso serio con la verdad. Cuando nos manden esos mensajes, le anexamos el PDF, donde está el documento aprobado y firmado por el obispo de Haarlem, dándole la aprobación definitiva. Y dice, después de tantos años de estudiar la sobrenaturalidad, el cumplimiento de las profecías que ahí se dieron y que los mensajes no contradicen la doctrina católica en lo más mínimo. Es decir, fíjate que fue una aprobación muy responsable porque fueron más de 30 años, casi 40 años de analizar todos los mensajes y todos los aspectos relacionados con la aparición que se le dio la aprobación definitiva. Es decir, no fue una aprobación apresurada, Arturo. No, fue una aprobación muy, muy, muy estudiada y viéndose que tantas cosas que vamos a analizar en la siguiente pregunta se cumplieron, confirmándose su autenticidad. Pues se me estaba ocurriendo mientras contabas todo esto que sería interesante en mi canal de oración que tenemos todos los días a las 15 horas de Madrid, España, varias oraciones,
Cornilla de Divina Misericordia, de San Miguel, Santo Rosario y otras oraciones. Terminamos, como bien has dicho, con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Pues el leer cada día un mensaje para que de aquí al 31 de mayo podamos leer todos los mensajes poco a poco. Puede ser interesante. Muy buena idea y de hecho en nuestra comunidad, la que nosotros tenemos aquí en las afueras de Medellín, estamos leyendo todos los mensajes. Son solo 56, son bastantes, es un poco largo de leer, pero si lees uno diario no se hace largo. O sea, se Claro. hace largo si te sientas a leerlos todos de un tirón, pero haciéndolo diario en poco tiempo, pues Claro. en un par de meses, ¿no? Se Sí, leen todos los sí. mensajes. Sí, la idea sería terminar el 31 de mayo, ¿eh? Hacer todos los días uno, si es necesario algún día dos, pero justo acabar el Muy 31. buena idea, muy Sí. buena idea, excelente. Bueno, pues sobre la marcha se van ocurriendo estas cosas. Siguiente pregunta. ¿Qué confirmaciones celestiales hay sobre esta aparición? Porque una cosa es que el obispo lo ha dejado muy claro que sí, pero aparte, digamos, ¿qué sellos de autenticidad extra tenemos? Yo creo que la Virgen sabía que esta aparición iba a ser muy, muy combatida por lo relevante que es en el plan de salvación de Dios. Entonces ella se procuró a blindarla a través de profecías que se fueron cumpliendo con el transcurso de los años y sobre todo voy a referir la que yo considero la más significativa, que tiene que ver con la muerte de Pío XII. Entonces, ¿qué fue lo que se profetizó? Lo primero fue el día exacto de la liberación de Holanda de la ocupación nazi. Le dio la fecha exacta, de manera que el mismo día que había dicho la Virgen María, los nazis se fueron de Holanda. Esa fue la primera de las predicciones. Y recordemos que el demonio, aunque es un ser muy astuto, Satanás, él no ve el futuro, él no es profeta. O sea, él conoce del futuro lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras o a través de sus siervos, pero él no ve el futuro. Es decir, Sí, lo único que podía saber la fecha exacta de la liberación nazi era Dios. Luego le profetiza también la guerra de los Balcanes, ¿no? Esta, a través de la cual pues, se termina de desintegrar Yugoslavia después de la muerte del dictador Tito. Profetiza la guerra del Golfo, la primera, la de George Bush padre. Profetiza que China se iba a convertir en un país completamente comunista, es decir, le muestra a Ida cómo esta bandera, que antes tenía una parte azul con un sol y tal, es como que el rojo iba cubriendo todo eso hasta que quedaba completamente roja, ¿no? O sea que China se convertía en un país socialista y esto 4 años antes de que ocurriese, o sea, ¿quién hubiera sabido 4 años antes que China se iba a volver comunista? La llegada del hombre a la luna también, y como dije, quería dejar de último porque me parece que es la más significativa, es el momento de la muerte de Pío XII. Ella le dice a principios del año 1958, le dice, te voy a dar una profecía que tienes que poner en 2 sobres sellados y es muy relevante, o sea, le dice que es algo muy, muy delicado y tiene que seguir unas instrucciones muy precisas. Le dice, a inicios de octubre de este año vendremos a buscar al Papa Pío XII, vendremos a llevárnoslo al cielo. Pon esta profecía en 2 sobres, séllalos, llévale un sobre sellado a tu director espiritual y que no la pueda abrir este sobre hasta el día en que se cumpla la profecía. Ella hizo exactamente lo que le dijo la Santísima Virgen María, habló con su director espiritual, le dijo, guarda este sobre hasta el día que se cumpla, y él lo guardó también el sobre que el día que murió Pío XII, que fue el 9 de octubre de 1958, viendo Ida que se había cumplido la profecía, va a casa de su director espiritual y le dice, por favor, busque usted el sobre, el que le entregué hace tanto tiempo. Y él lo había guardado también que no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía. Y Ida llegó a ponerse nerviosa, tensa, porque la comprobación de esa profecía dependía de su director espiritual. Pues finalmente, pues pide ayuda al cielo, ora, y su director espiritual consigue el sobre que lo tenía por ahí bien guardado en alguna gaveta, en algún lugar. Y cuando él abre el sobre, porque Ida le dice, hoy se cumplió la profecía que yo le entregué. Cuando él ve el sobre, ve que estaba profetizado la muerte de Pío XII para inicios de octubre de ese año 1958. Pues la impresión de él fue enorme y de hecho él lleva esa prueba al sacristán del Papa, o sea, la lleva al Vaticano para demostrar, mire, yo tuve este sobre tanto tiempo en mi poder y aquí estaba el momento de la muerte de Pío XII que lo profetizó María a través de esta vidente, de esta persona. Entonces, todas estas cosas, por supuesto, Arturo, fueron analizadas
a momento de la aprobación que dieron estos dos obispos que antes mencioné, porque María quiso blindar la veracidad de esta aparición con profecías, 6 profecías que se han cumplido. Pero hay otra manera como el cielo decidió garantizar la autenticidad. Y es que muchos años más tarde, una persona que tenía una estampita de la Señora de todos los pueblos, en Japón manda a hacer una escultura de madera con la estampita de Ámsterdam. Y esa escultura de madera estaba en el convento donde vivía una monjita que todavía está viva, muy ancianita, se llama Sor Agnes Sasagawa o Inés Sasagawa. Y en el convento donde ella estaba, en el año 73, esa imagen comienza a llorar, una estatua de madera sólida, o sea, de madera no hueca, sino completamente... Un bloque de madera, sí. Bloque de madera, comienza a llorar lágrimas y llaman al obispo. Y el obispo mismo, él estando en sitio, presenció ese milagro. Es decir, no fue que se lo contaron, él mismo veía cómo salía cada lágrima y las iban contabilizando. Inclusive esas lágrimas las llevaron a análisis de laboratorios especializados en Japón. Y esa aparición fue aprobada en muy poco tiempo, después de analizar, por supuesto, que no había nada que contradijera la doctrina católica y entendiendo que era un mensaje de verdad de los últimos tiempos, es decir, con advertencias fuertes, marianas, pero sobre todo habiendo visto la sobrenaturalidad evidente de las manifestaciones de Akita, pues el obispo de allá, de la diócesis donde está Akita, pues también le dio su aprobación final. El obispo se llama obispo John Shohiro Ito. Y eso fue el 22 de abril de 1984, cuando le dio la aprobación a Akita y declaró también la autenticidad sobrenatural y autorizó la veneración de la Virgen de Akita, ¿no? También lo confirmó esa aprobación de Akita, sucesor, que era el obispo Francisco Sato. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la imagen que lloró exactamente 101 veces, 101 lágrimas, no es otra que la Señora de todos los pueblos. Es decir, el cielo nos están diciendo que estas dos revelaciones están casadas, están hermanadas, como muchas otras, porque tú bien sabes, Arturo, que por ejemplo, cuando María se despide en Fátima y dice hasta San Sebastián, y luego aparece en San Sebastián de Garabandal en el año 62, ¿no? Pero en 61, ¿no? 61. Entonces, están muy relacionadas Fátima con Garabandal. También están muy relacionadas y hermanadas la medalla milagrosa de París con la aparición de Lourdes. Sí. Esas dos están relacionadas a través del dogma de la Inmaculada Concepción. Una como que lo anuncia, lo anticipa y la otra lo confirma una vez ya proclamado. Así Entonces, es. estas dos apariciones de Akita y Ámsterdam están hermanadas, relacionadas a través del dogma de la corredención. Fíjate que en un mensaje de Akita del 13 de octubre de 1973, María dice así: reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Es muy interesante ese mensaje, Arturo, que de hecho está aprobada por la Iglesia, porque sabemos que el Salvador es Cristo y nadie pone en duda eso. El único Salvador de la humanidad es Cristo. Pero Cristo delega en su madre la salvación postrera, porque así lo quiso él y así lo predijo desde Génesis 3:15. Por eso dice María, solo yo puedo todavía salvarles. Está relacionado con el mensaje, por ejemplo, de María en Ámsterdam. En el mensaje, por ejemplo, número 45 del 20 de marzo del 53, ella dice, es María, la Señora de todos los pueblos, la que da este mensaje. Con este título, ella salvará al mundo. Con este título, ella salvará al mundo, dijo en Ámsterdam. Y en Akita dice en el 73, solo yo puedo todavía salvarles. Es decir, Akita y Ámsterdam están totalmente casadas y relacionadas en torno al dogma de la corredención. Y ambas están aprobadas, Ámsterdam por 2 obispos y Akita por 2 obispos. Así que no aceptemos los cuentos de los enemigos de la verdad de decir que no están aprobadas estas dos apariciones. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. En fin, es muy evidente que los que se ponen en contra de Nuestra Señora de todos los pueblos y de la corredención tienen un espíritu de las tinieblas, diabólico. Bueno, pues una última pregunta, si te parece, ya que nos has hablado de estas correspondencias, correlaciones, vínculos tan estrechísimos entre diferentes apariciones marianas, también
Háblanos un poco de Nuestra Señora de todos los pueblos y la medalla milagrosa. La misma medalla milagrosa pareciera tener el dogma de la corredención implícito en el diseño de la medalla. Es decir, la estrecha colaboración entre el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, que están de hecho en la medalla, ¿no? Están los dos corazones, uno coronado de espinas y el otro traspasado por una espada. Pero no solamente porque están los dos corazones ahí trabajando juntos, sino porque la M de María está entrelazada con la cruz. O sea, como relacionando la redención y la corredención, uniéndolas, porque así lo decidió Dios. No es una decisión de María, es una decisión de Dios haber asociado la salvación del mundo, la cruz de Cristo y la entrega al fiat hasta el sufrimiento total, ¿no? La entrega total de María al plan salvífico de Dios. Hay una cosa interesante, esto que voy a decir no es un descubrimiento mío, pero yo sí lo corroboré a través de las imágenes satelitales de Francia, y es lo siguiente, es muy interesante. Si tú tomas la medalla milagrosa y la inclinas 23 grados y medio, que es la inclinación del eje de la Tierra, y que por cierto es la misma inclinación que tiene la Señora de Guadalupe, ¿no? Sabes que la cara de la Señora de Guadalupe está inclinada 23.5 grados, como el eje de la Tierra. Si tú inclinas la medalla milagrosa 23.5 grados y la pones sobre el mapa de Francia, te das cuenta que la medalla milagrosa está diseñada sobre Francia, y ya la voy a explicar cómo. Tú sabes que si tú agarras la imagen de Guadalupe, la tuerces, la pones horizontal y la pones sobre México, las flores que tiene María encima de la tilma, ¿no? De Juan Diego, o sea, de la imagen de Guadalupe, corresponden con todos los volcanes de México, o sea, confirmando que la tilma, así como tiene también la proyección de las estrellas de ese día, ¿no? Sí, De ese día en el cual sí, quedó plasmada, ¿no? Esa sí. proyección de las estrellas, también no solamente las estrellas coinciden con el manto, sino que todos los volcanes de México coinciden con las flores que están sobre el manto, quedando además la flor Nahui que está en el vientre de María, que representa la presencia de la divinidad, con lo cual ella le decía a los aztecas que es la madre de Dios, queda justamente en el Cerro Tepeyac, es decir, en el lugar donde se dieron las apariciones. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Porque haciendo algo similar en Francia, torcemos la medalla milagrosa, la proyectamos sobre Francia y resulta que la M de María en los 5 vértices corresponden con las 5 apariciones marianas de Francia, que son Lourdes, Port Main, Pele-Voisin, París y La Salette. No las dije en orden cronológico, las dije en orden de la M, Lourdes, Port Main, Pele-Voisin, París y La Salette. Entonces, esa M que hacen esas 5 apariciones sobre Francia, ¿y qué queda arriba de la M? Arriba de la M queda justamente Dossulé, que no es una aparición mariana, sino de Cristo. Las apariciones de la cruz de Dossulé, donde mandó a hacer esta cruz enorme de 738 metros, que no se ha hecho aún, pero según la profecía se va a hacer, y luego pide a Jesús que mientras se construye la cruz completa de Dossulé, pues que hagamos en nuestras casas la pequeñita, ¿no? La que está en escala. Entonces, fíjate que Francia tiene, mira qué interesante, repito, este hallazgo no es mío, pero lo estoy dando a conocer a través de esta entrevista tuya. Francia tiene la medalla milagrosa sobre su geografía a través de la M, que en sus 5 vértices tienen las 5 apariciones marianas, y que justo arriba, en el centro de la M, queda la cruz, que es la cruz de Dossulé. Entonces, esa cruz entrelazada con la M da lo que tiene la medalla milagrosa. Es decir, pareciera que está representando también el juicio de las naciones, porque tiene las 12 estrellas alrededor y dice la Biblia que él se sentará a los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, pareciera como si representara el juicio de las naciones. Pero más allá de este hallazgo, lo que sí es seguro, porque esto lo digo de manera hipotética, lo que sí está representando la medalla milagrosa es la estrecha unión, no solo entre los dos corazones de Jesús y de María, sino entre la M y la cruz, entre María y el sacrificio de Cristo, o sea, entre el Redentor y la corredentora. El plan de salvación del hombre por designio divino, totalmente relacionado entre Jesús y María, de manera que confirma la redención y la corredención, confirma la medida milagrosa que María es corredentora. Oye, y una última cosa que me ha venido mientras ibas hablando. ¿Por qué los defensores acérrimos de Jorge Mario Bergoglio y de su iglesia del nuevo paradigma, iglesia bergogliana, como lo queramos llamar, ¿no?
¿por qué tienen tanta tirria a Dozulé? Bueno, hoy en día hay una especie de, yo lo llamo así como un criterio seguro de discernimiento. Pareciera mentira, pareciera una contradicción lo que voy a decir. Mientras más oscuros los tiempos, mientras más el error, la confusión y la mentira cubren la faz de la tierra, es más fácil discernir para los que están en la luz y en la verdad. El criterio es así de sencillo. Busca qué tan, nota o fíjate qué tan atacado es una manifestación o una revelación o una persona, un vidente, un profeta. Y en esa misma proporción, al contrario, sabes su veracidad. Entonces, mientras una aparición es más atacada como Ámsterdam, entonces es una confirmación de su veracidad. El odio que se ha desarrollado sobre la cruz de Dozulé recientemente confirma su autenticidad. Yo vi el documento que circula en las redes sociales. Yo conozco muy bien la cruz de Dozulé, no solamente porque me leí el libro y la sigo desde hace mucho tiempo, sino porque en mi misión construimos la cruz de Dozulé con las medidas exactas de 7.38 metros y los brazos de 1.23. O sea, lo hicimos con las medidas precisas, perfectas y exactas. Yo conozco porque la hice con mis manos. Obviamente la hice con ayuda, es muy grande. Esa cruz nos pesó finalmente casi 1 tonelada. Tuvimos que levantarla con una maquinaria amarilla. Pero el punto es, como yo conozco muy bien las medidas, agarré el documento que circula en las redes sociales y veo la mala intención que tiene, porque agarra medidas reales, le adiciona medidas falsas para hacer que sume por todos lados 666. O sea, está hecho con toda la mala intención para combatir y que la gente diga, no, 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 hay que quitar la cruz de Zulé porque es satánica. No, es que mientras más atacado algo, más santo es, más puro es. Hoy en día veo que tienes detrás tuyo, por ejemplo, la imagen de la Divina Misericordia, ¿no? Sí. Algo que está aprobado por la iglesia, es más, está confirmada su autenticidad a través de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Entonces hoy en día circulan mensajes y hay por ahí falsos profetas que dicen que es una falsa devoción, que es una falsa vidente, que no sé qué tal y cual. ¿Qué coraje tienen de condenar lo que la iglesia no ha condenado? O sea, ¿cómo condenar a Santa Faustina Kowalska canonizada por la iglesia católica y decir que no hay que rezar la Divina Misericordia porque es una falsa devoción? No, Arturo, en resumen, busca qué tan combatida es una manifestación, una aparición o una persona y eso te da en proporción inversa una garantía de su autenticidad. Más bien, cuando algo no es atacado en absoluto, aún uno comienza a dudar de si pudiera ser o no verdadero. Y que Jorge Mario Bergoglio ataque tan insistentemente a María Corredentora, llegando al culmen, al descaro, al despropósito, a la blasfemia, casi podríamos decir, de decir María no es corredentora, pues se está retratando a sí mismo una vez más. Claro, porque él está primero contradiciendo lo que dijeron 8 papas que lo precedieron a él. Prácticamente todos menos Juan Pablo I, que no le dieron tiempo a decir nada, prácticamente nada. Pero los otros, digamos, de los últimos 9, 8 dijeron que sí es corredentora y sale este a decir que no. Pero no solamente eso, sino que se está aproximando el tiempo de la corredención, o sea, del cumplimiento de esa profecía. Entonces nosotros tenemos que intensificar el rezo de la oración de la Señora de todos los pueblos, pedir ese segundo Pentecostés, invocar al Espíritu Santo todos los días en cenáculos de oración con María, al mismo tiempo que nos esforzamos para su cumplimiento, al mismo tiempo el bando de la oscuridad pone todo su empeño en combatirla, en retrasarla, en que no se dé. Es lo que hacen dos bandos en una guerra, en una batalla, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues los Estados Unidos tratando de llegar a las islas más cercanas a Japón y Japón haciendo todo lo posible para que no tomaran las islas cercanas desde donde las podían bombardear. Pues aquí es más o menos lo mismo, es que cada uno está buscando a toda costa el cumplimiento por un lado y el no cumplimiento por el otro lado de la profecía. Pero tenemos una cosa muy buena, y ya con esto cierro el comentario. Las profecías de Dios se cumplen sí o sí, se cumplen siempre. Los hombres colaboramos y podemos hacer a veces que se retrase o no con nuestra indolencia, con nuestra apatía, con nuestra negligencia. A veces retrasamos el plan de Dios, pero no podemos, ni los que están en el lado del bien, ni los que están en el lado del mal, impedir el cumplimiento de una profecía, porque Dios es el Señor de la historia y dice la Biblia, lo que Él decide lo hace. Entonces, es una cuestión de resistencia como para retrasarlo, pero yo creo Bueno, que en el fondo saben que no lo pueden bloquear para siempre, porque en el bueno, fondo los malvados también reconocen la autoridad de Dios, es decir, aunque lo odien y lo combatan, pues saben que Dios es Dios y y lo que Él lo, dice
se hace, se cumple. Y lo que a ti te gusta siempre decir, que Dios todo lo hace con peso, medida, y algo así, ¿no? Sabiduría 11:20, Dios todo lo dispone con medida, número y peso. Eso Y, es. y lo dispone significa que lo dispone con autoridad de rey del universo. Es decir, lo que yo digo se hace, dice Dios en la Biblia, se Claro. cumple. Nosotros podemos colaborar, sí, y tenemos que colaborar, porque Dios no quiere hacerlo sin nuestra ayuda. Dios puede salvar la humanidad sin nuestra ayuda, claro, pero esa no es la manera de obrar de Dios. Dios quiere salvar la humanidad con nuestra participación, poniendo a María el rol más importante en ese plan salvífico, el Sí, rol de corredentora. sí. Es que es lógico que si Adán y Eva, a través de ellos nos vino el pecado original y la necesidad de un redentor, pues que Dios quiera restaurar todas las cosas, no solo a través de Cristo, sino a través de María, el nuevo Adán y la nueva Eva. Es Y lógico. eso que tú acabas de decir se confirma y llega a su plenitud en el Calvario, en el momento en el que Jesús le dice a María, he ahí a tu hijo, y le dice a Juan, he ahí a tu madre. En ese momento ya está haciendo que María sea la señora de todos los pueblos, porque eso no se lo está diciendo a Juan solamente, se lo está diciendo al pueblo de Dios representado en Juan en ese momento, que era el que estaba a los pies de la cruz. O sea, ya ahí le está dando a María, o está preparando el camino para darle a María, o está anticipando la dignidad de María como la señora de todos los pueblos. Ahí ya la hace la señora de todos los pueblos. Y ahí se confirma lo que tú dices. Ahí se confirma la pareja redentora, el nuevo Claro. Adán y la nueva Eva, contrarrestando el daño que hizo la primera pareja pecadora. O sea que te estoy dando la razón por completo, y de hecho lo que toca decir está explicado también dentro de los 56 mensajes de Ámsterdam, que insto a todos a leer, Sí. a conocer, porque es importante. Pues con eso nos vamos a quedar ya como resumen final, y con ese compromiso que yo asumo aquí en público de, a partir de mañana, si Dios quiere, en las oraciones diarias empezar a leer los mensajes de Ámsterdam, así que todo el que tenga interés que se sume para escuchar, aprender de estos mensajes, irlos saboreando cada vez más para entrar en ese misterio, como decía San Luis María Griñón de Montfort. El tratado hay que leerlo, pero la clave es entrar en el espíritu del tratado, en el secreto, en el misterio que encierra y que Dios te tiene que revelar si quiere, pero tú tienes que abrirte a que te lo pueda revelar, que te lo pueda transmitir, que es más profundo de lo que la superficialidad pueda aparentar. ¿Un último mensaje que quieras dejar tú como resumen final o llamado, lo que quieras? E invito a todos a unirse al plan salvífico de Dios en lo que a cada uno de nosotros corresponde y respecta. Es decir, aunque Cristo sea el Redentor y María la corredentora, todos nosotros estamos llamados a participar del plan salvífico de Dios, en lo que nuestra pequeñez y nuestra poquedad podamos, pero tomándolos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque, digamos, es bueno ser salvados, pero recordemos que es decisión divina hacer las cosas con la colaboración del hombre. Decía muy sabiamente, creo que era San Agustín, hacerlo todo como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que todo depende de Dios. Es decir, yo tengo que, por ejemplo, esforzarme por salvar a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos y a todo el que yo pueda, como si dependiera de mí la salvación de ellos, sabiendo que no es así, que depende de Jesús y de María. Pero lo que quiere decir este santo con esta idea es que ninguno de nosotros puede quedarse ajeno o simplemente decir desde la comodidad de mi hogar, yo veo cómo Cristo y María salvan el mundo. No estamos llamados a eso, estamos llamados a participar, lo dicen las epístolas del apóstol San Pablo, a aportar nuestro sacrificio como ofrenda viva a Dios, es decir, a entregarnos como instrumentos del plan salvífico de Dios, a hacernos instrumentos de la renovación y de la restauración de la faz de la tierra, con Jesús y con María, en Jesús y en María. A Jesús por María, sí señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido completísima esta explicación que nos has compartido de tantos puntos, que yo creo que habrá dado mucha luz a todo el mundo. Que compartan este vídeo si les ha gustado, que lo vuelvan a ver, que tomemos nota de los puntos, que leamos los mensajes, que hagamos la oración a Nuestra Señora a todos los pueblos, y que, como bien has dicho tú, pues yo a mí me gusta decir a mis suscriptores que todos, por insignificante que nos parezca, todos tenemos una misión sagrada, porque en la medida que la hacemos en comunión con Jesucristo, se hace sagrada de la mano de María,
y aunque parezca insignificante, es sagrada, porque de tu sí puede depender la salvación de muchas personas. Y no quiero despedir el programa sin decir algo que se me olvidó decir antes, Arturo, y es relevante. La fecha que escogió María para la proclamación del dogma, o que escogió Dios a través de María, que es 31 de mayo, es la única fecha que ha tenido tres celebraciones, tres fiestas católicas. La primera fue Mediador de todas las gracias, durante casi 34 años. Eso fue proclamado por Benedicto XV el 12 de enero de 1921, ¿no? María, Mediadora de todas las gracias. Luego, por 15 años fue María Reina del Cielo y de la Tierra. Eso fue proclamado por Pío XII el 11 de octubre de 1954. Y finalmente, con la reforma litúrgica, Pablo VI puso el 2 de, perdón, el 31 de mayo como la fiesta de la visitación, ¿no? Porque queda justamente entre la Anunciación y el nacimiento de San Juan Bautista. Entonces, por darle un orden cronológico, colocó el 31 de mayo como la visitación. Pero mira qué interesante, cuando estamos hablando que en el momento de esa revelación de Ámsterdam, cuando le hace la revelación a Ida Perderman de la proclamación del quinto dogma, en ese momento era todavía, ese 31 de mayo, era María Mediadora de todas las gracias. Era en ese momento, el día 31 de mayo, María Mediadora de todas las gracias. Y ella dice que el dogma, que incluye Mediadora de todas las gracias, se proclamará un 31 de mayo. Y después, Arturo, Pío XII en el 54 lo convierte el 31 de mayo en María Reina del Cielo y de la Tierra. Y recordemos que María le dijo a Ida que el día que se ha proclamado el quinto dogma vendrá su verdadera coronación. Entonces, Sí. mira qué interesante. Esta fecha tan importante tenía un significado importantísimo en la iglesia porque en esa fecha ella fue festejada como mediadora de todas las gracias, pero también fue festejada como la reina del cielo y de la tierra. O sea, tenía todo el sentido del mundo que fuera un 31 de mayo, el día que María pidió y profetizó que será proclamado el quinto dogma. Y además víspera de que empiece el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pues no es casualidad, lo cual está vinculando el mes de María con el mes de Jesús. Están como unidos prácticamente. Así es. Pues hasta aquí me despido, muy agradecido por tu invitación. Para mí es un gozo enorme defender a la Señora de todos los pueblos, el quinto dogma mariano. Así que te agradezco mucho haberme invitado a hacer esto porque considero que es fundamental para todos nosotros prepararnos, orarlo, pedirlo e involucrarnos activamente en este plan salvífico de Dios. Así que de verdad que te agradezco muchísimo por haberme invitado para hacer este programa, Arturo, y un gran abrazo y saludo para ti y para todos los que te siguen en tu canal, Sí. y a todos los que escuchan o escucharán este video. Muchísimas gracias. Que hablando de involucrarse en este quinto dogma, no sé si recuerdas que hubo una cantidad de firmas que se consiguieron, pero miles de firmas, no sé cuántos cientos de obispos y cardenales que firmaron pidiendo el quinto dogma. No sé qué pasa con toda esta gente si no ha levantado la voz con estos últimos exabruptos. Pero en fin, así estamos viviendo la gran apostasía y que Dios nos coja confesados y la Santísima Virgen María nos guarde en su inmaculado corazón. Bueno, vamos a terminar con la oración a Nuestra Señora a todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, las calamidades y la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Gracias, Arturo. Y decir que en 4 mensajes ella pidió que no se cambiara la oración, que se rezara exactamente como ella la dio, que es como tú la acabas de rezar. Entonces, que animo a nadie a intentar cambiarla o a modificarla, porque María fue muy explícita en que no se cambiara. Así que gracias por haberla rezado y gracias nuevamente por este bonito programa, por este programa para defender a María y a su coronación, a su quinto dogma. Muchas gracias a ti por todo tu trabajo y terminamos con la jaculatoria que, según yo tengo entendida, no sé a través de qué vidente o cómo, pero sabemos que es su jaculatoria favorita, su oración favorita. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. La medalla milagrosa. Adiós, que Dios te bendiga.